Jurista, viniste al lugar indicado. A continuación les voy a dar 3 claves. Una clave para pedir, como tanto se dijo, la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la ley de modernización que tratan de decir que el trabajador no puede reclamar daño. Después, una solución más creativa, una forma de usar la norma, su constitucionalidad, su hipotética constitucionalidad para reclamar daño en casos, por ejemplo, de trabajo no registrado. Y por último, les voy a brindar acceso totalmente gratuito, un modelo de telegrama post-ley de modernización para reclamar trabajo no registrado. Todo esto ya se lo di a las autoridades, pero si comentan la palabra daño en cualquiera de los 500 videos que tengo en el canal de YouTube, se les va a mandar un link, o en el canal de Instagram soy.jurista, comentan la palabra daño en cualquiera de los 600 videos y se les manda todo este material que incluye más de 7 fallos. Dicho eso, voy a empezar. Gran raconto, pues sé que hay mucho penalista, mucho que hace familia y que de repente hace laboral porque le llegan muchos casos, porque hoy en día levantás una piedra en la Argentina y hay un trabajador no registrado, hay un trabajador pidiendo asesoramiento y la verdad nos mareamos un montón. Lo que tienen que tener en cuenta los que se quieren dedicar a esta rama o agarran estos casos son 4 reformas que tuvimos en los últimos años, sobre todo el DNU 7023, sobre todo la ley bases, la ley de modernización y, como dijo el doctor, respecto al nuevo baremo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien la ley bases derogó un montonazo de las llamadas indemnizaciones agravadas, estoy hablando de la 2403, el artículo 2 de la 25323, 132 bis, artículo 80, que tengo un montonazo de videos gratuitos, son más de 20 horas explicando todo esto. Sepan que no se derogaron las obligaciones. Todas estas cosas siguen siendo incumplimientos, por eso es importante hablar de estos incumplimientos cuando hablemos del daño. Siguen existiendo millones, no sé si millones, pero muchísimos artículos que dicen que esto es incumplir. Tener al trabajador de manera no registrada es incumplir. No pagarle las indemnizaciones en tiempo y forma es incumplir. Retener aportes y no depositarlos es incumplir. No entregar el certificado de trabajo también es incumplir. Lo que nos preguntamos es cuáles son las consecuencias. Y la verdad, todos los que nos dedicamos la vida al derecho social, al derecho laboral, nos agarró una profunda tristeza cuando salió la ley bases y ahora cuando leemos la ley de modernización. Pero yo les quiero dar esperanza, porque mucha gente me comenta y dice, no, ya fue, me voy a poner un kiosco, no hay más. Pero crisis es oportunidad y sobre todo, cuando el río está revuelto hay ganancia de pescadores. Y esta imagen que les puse acá es un poco grotesca, porque los que estamos acá no lo hacemos por la plata. Yo enseño en la UBA, en la Facultad de Derecho, del 2011 y nunca me pagaron un peso. Lo hacemos por una cuestión de convicción, por empatía, por entender lo que está pasando otra persona que vive, por no entender el sálvese quien pueda, sino el juntos vamos a salir de este pozo. Pero, como dijo el doctor Ackerman cuando lo entrevisté respecto a la ley bases, los únicos beneficiarios de todo este caos, de todas estas reformas, somos nosotros, los abogados, los que ejercemos, porque esta inseguridad jurídica genera más juicios, genera más reclamos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué yo entiendo que esto me benefició en lo particular en los reclamos y entiendo que puede beneficiar en lo particular a muchos abogados y abogadas, aunque aclaro que me encantaría que no existiera toda esta la ley de modernización y ley de bases, pero para dar un poco de esperanza en esta tormenta, es porque yo estuve planteando desde que salió la ley bases 4 cosas. 1, la inaplicabilidad de la ley bases y ahora de la ley de modernización, los términos del artículo 7, como explicaba el doctor Barrera Nicholson y la doctora Ducros. 2, la inconstitucionalidad. Y esto lo tenemos que seguir planteando. Yo hablé mucho, tengo muchos videos hablando de la teoría de la revisencia normativa en los términos del fallo Rizzo de la Corte. Pero más allá de eso, estuvimos reclamando daño integral y de forma subsidiaria. Y otra cosa que no se tienen que perder, todos los que están acá, todos los que ejerzan derecho laboral tienen que reclamarlo, más allá del daño, más allá de la constitucionalidad o no, es los aportes. El ingreso de los aportes e intereses que el empleador no aportó. No solo en los términos 1710, 1711 del Código Civil de Acción Preventiva de Daños, sino porque es una obligación contractual prevista en el artículo 79 de la LCT que no fue modificado. Es una obligación contractual. Esto es muy importante, pero esto nos dio ciertos problemas
Repito que esto de la derogación, Ackerman ya en el 2018 hablaba de que se podía reclamar daños si se derogaban todas estas indemnizaciones. Pero el problema que teníamos es, che, ¿cómo cuantifico el daño? ¿Dónde me meto ahora? ¿Cómo lo pruebo? Y en uno de los vivos se mencionó un fallo que me parece importante, que son Tiberos de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, con el doctor Valente. Y este fallo básicamente, para explicarlo rápidamente, dice que una reparación integral basada en el Código Civil nunca puede ser menor a una reparación especial tarifada. Este fallo habla de ley de riesgos. Pero si entendemos que la 2403, 25323, artículo 80, etcétera, tarifaban un daño, ¿cómo una reparación plena puede dar menos que eso? Es lógica pura, digamos, la diferencia entre una indemnización tarifada y una plena. Entonces, lo que yo siempre aconsejé es que como mínimo reclamemos montos igual que antes, ¿no? Respecto a la prueba del daño, que esto también era un gran problema, la jurisprudencia nos fue dando soluciones en los términos 1744, que tiene que ver con la prueba del daño, porque es verdad que el daño debe ser acreditado, excepto, dice, que surja notorio de los propios hechos. Y la verdad, ya hay un montonazo de fallos que se pueden descargar, que fueron reconociendo el daño. Más o menos están dando montos parecidos, a veces un poquito más de la 24013, a veces un poquito menos. A veces este juzgado da montos parecidos al 2 de la 25323, a veces sí, a veces no. Pero lo que quiero destacar, antes de pasar a lo más importante que tiene que ver con la ley de modernización, es que el daño es muy grave. Podríamos hacer un congreso entero de 8 horas hablando de por qué el trabajo no registrado es muy malo para toda la sociedad, pero también para el trabajador en su faz individual. Piensen que si yo tengo 25 años, quedo con incapacidad absoluta y no tengo aportes, no puedo pedir un retiro por invalidez y esto me perjudica por el resto de mi vida y mis derechohabientes tampoco pueden tener acceso a esa pensión. O sea, esto es enorme. Podríamos estar horas y horas hablando de esto. Tengo videos que lo profundizan. Pero la base sigue siendo el artículo 19 de la Constitución Nacional. Pero ¿cuál es el problema? Como bien saben, y me gustaría leer algunas partes otra vez, porque ustedes saben que de la lectura una y otra vez de la misma norma se nos van ocurriendo ideas. Todo esto es muy nuevo. El nuevo 245 veda esto. Y dice que la indemnización prevista en este artículo constituye la única reparación procedente a la extinción sin justa causa del contrato de trabajo. Su percepción importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial, extrajudicial vinculado al despido, incluidos de la naturaleza civil, contractual, extracontractual, no pudiendo promoverse acciones por fuera del régimen especial establecido en esta ley. ¿Qué hacía la jurisprudencia? Nos daba daño. Daño porque el trabajador no estaba no registrado. ¿Qué intenta hacer esto? Vedar eso. Pero nos dejó una ventana abierta. Quedan exceptados únicamente las acciones basadas en ilícitos penales, en cuyo caso la reparación se regirá por normas comunes. Paralelamente me voy a referir al 278, que también es muy importante volver a repasar, aunque ya lo leímos, pero hay que volver a leerlo, porque esto te abre la mente. Las prestaciones salariales indemnizatorias y o de cualquier otra naturaleza jurídica previstas en esta ley y en los distintos regímenes laborales especiales y o provisionales son incompatibles con acciones y o reclamos por daños y perjuicios, escuchen bien, fundados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto también es muy importante. Yo les prometí dos respuestas frente a esto. La primera me parece obvia, la Constitución Nacional, la jurisprudencia de la Corte en la famosa primavera del 2004. Y más que nada, lo más parecido, como se habló en este Congreso, es el fallo Aquino, la veda del derogado artículo 39 de la Ley de Riesgos. Yo creo que es cuestión de sentarse y leer Aquino para ver las similitudes, los derechos y las garantías violados. Sobre todo la violación del deber de no dañar al otro. ¿Pero por qué decimos esto? Porque cuando analizamos si una norma es constitucional o no, lo que nos preguntamos es, ¿esta norma reconoce derechos o los hace ilusorios, huecos, sin ningún tipo de aplicación práctica? Entonces nos tenemos que preguntar, che, que deroguen las indemnizaciones por trabajo no registrado. ¿Esto ayuda al trabajador no registrado? ¿Lo perjudica de alguna manera? ¿O lo convierte en hueco, en ilusorio, esa protección, ese derecho? Y para eso tenemos que hablar, por ejemplo, del principio de razonabilidad, la adecuación del medio al fin, el 28 de la Constitución Nacional. Y pensémoslo con un ejercicio práctico. Imagínense, ustedes son legisladores de una ciudad y tienen que evitar accidentes de tránsito. ¿Qué van a hacer? ¿Van a derogar esa multa de tránsito que dice que si vas a más de 60 tenés que pagar mucha plata? ¿Van a derogar el seguro obligatorio? ¿Van a derogar que si pisás a alguien podés ser responsable civil o penalmente?
¿Eso va a ocasionar que haya menos accidentes de tránsito? ¿Es razonable pensar esto? Para mí es una locura pensar que si eliminás las indemnizaciones por trabajo no registrado y vedás al trabajador de reclamar daños por ese motivo, vas a ocasionar más trabajo registrado. Es una ilusión. Yo creo que si agarrás a 1000 profesores de Derecho al Trabajo de todo el mundo y les haces esta pregunta, los 1000 van a decir, no, esto no es razonable. Porque acá lo que está en juego son derechos humanos fundamentales. Y no quería dejar de destacar el principio de progresividad, que no está pintado y para mí sí es totalmente aplicable, siempre. No se dejen convencer con los derechos que no se aplican, pues después entramos en la discusión de programático, operativo, son excusas para no aplicar algo que le hace bien al país, que genera paz social. Pues el derecho al trabajo y la justicia funciona para eso, para generar paz social. Así que no se dejen escuchar. Porque el trabajador no deja en el perchero del trabajo sus derechos humanos. No es que cuando entra al contrato de trabajo deja de ser persona humana, deja de tener derecho a la dignidad, deja de tener derecho a la justicia, a la tutela efectiva, a la no discriminación, a la reparación plena. Y esto a veces es fundamental. Porque el trabajo digno es trabajo registrado. Así que, desde el punto de vista constitucional, no quiero profundizar mucho más, podríamos estar horas, pero es obvio que todo esto decae de inconstitucional. Pero seamos un poco creativos. ¿Por qué? Porque hay jueces que tienen miedo de declarar la inconstitucionalidad, porque tienen miedo de salir en los diarios, porque tienen miedo incluso de sus puestos de trabajo y del alimento de sus familias, como pasa en la Justicia Nacional del Trabajo y su desaparición. Por eso, mi amiga personal, Cintia Coturel, que es experta en derecho previsional, me nombró un artículo olvidado, un artículo que capaz nunca se aplicó desde que se creó, que es el 132 de la 24241. Esta es la ley que habla del sistema de la jubilación, el Sistema Único de Seguridad Social. Es la ley que dice que el empleador te tiene que registrar, que tiene que pagar aportes, que te tiene que dar certificado de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el 132 dice, será reprimido con prisión de 15 días o un año, o sea que es un incumplimiento penal, pero llamémosle leve, dudo que alguien vaya preso por esto, pero así dice la norma. El empleador que, estando obligado con las disposiciones de esta ley, no dará cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos A, B, E y I del artículo 12 de esta ley, de la 24241, y dice, el delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los 30 días de notificar la intimación respectiva en su domicilio real o asiento de sus negocios. Esta es una norma que es independiente a lo que nosotros entendemos como delitos tributarios que fueron modificados este año, en el 2026, que para cometer estos delitos, la verdad, tenés que evadir millones y millones y millones y millones. Estamos hablando del 0,0000001% de los empleadores, o capaz en menos. Pero el 132 sí es una norma legal que no está derogada por la precaria técnica legislativa, puede ser, pero el artículo 12 dice, son obligaciones de los empleadores, sin perjuicio de los demás establecidas en la presente ley, a inscribirse como tales ante la autoridad de aplicación. O sea que el empleador tiene que inscribirse como empleador ante la autoridad de aplicación. Si no lo hace, está incumpliendo, inciso A. B, dar cuenta a la autoridad de aplicación las bajas. O sea que si despide a un trabajador o se considera despedido, debería dar aviso. Si no, está incumpliendo. E, remitir a la autoridad de aplicación las planillas de sueldos y aportes correspondientes al personal. Lo que nos podríamos preguntar es si tienen que estar completas o no, porque ¿qué pasa si la planilla de sueldo o aportes es mitad registrado, mitad no? ¿Se aplicaría este incumplimiento? No importa, porque el próximo se aplica. Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o circunstancia concerniente a los trabajadores que afecten o puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones que estos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de previsión. Repito, todo hecho súper amplio, o circunstancias súper amplio, que afecte o pueda afectar el cumplimiento súper amplio. ¿Qué me refiero a esto? ¿Qué puede afectar? Y que digas que entró 3 años tarde, y que digas que cobra la mitad. Para mí esto afecta. Entonces, analicemos el hipotético caso que un juez diga, che, ¿verdad? Esta norma se aplica, ¿hay que hacer la denuncia penal? Esto es algo que nos podríamos preguntar. Mi respuesta es no. ¿Por qué es no? Porque a mí lo que me importa es la naturaleza jurídica del incumplimiento, si es un ilícito civil o penal, si está tipificado. Y yo hago la analogía con la pérdida de confianza. Ustedes saben que si un trabajador comete un delito, la mayoría de las empresas no lo despide por ese delito. ¿Por qué? Pues se mete en el caos del mundo del derecho penal, que depende de lo que diga el juez, después la injuria puede quedar atada a eso. Entonces, ¿los empleadores qué hacen? Y muchos no hacen la denuncia penal,
pero hacen un despido con justa causa por pérdida de confianza. Entonces, para mí, no tenemos la obligación de necesariamente iniciar una acción penal por esto, porque sabemos que capaz puede quedar en la nada, o el juez penal puede decir algo que capaz nos perjudique en la acción laboral, y no es un abogado especialista en derecho laboral el juez penal, básicamente. Pero el otro problema que nos queda, porque esto de que sea un delito penal, lo que nos permite es reclamar en los términos del nuevo 245, porque dice que quedan exceptuadas únicamente las acciones basadas en ilícitos penales. Y mi acción, trabajo no registrado, es un ilícito penal, entonces puedo reclamar daño por encima de la tarifa. Pero el otro tema es el 278. ¿Qué hago? Dice, las prestaciones salariales, indemnizatorias o de cualquier otra naturaleza jurídica prevista en esta ley y en los distintos regímenes laborales y previsionales son incompatibles con acciones fundadas en el Código Civil. Entonces necesito recurrir al LST. Obvio que esto es paralelo de pedir la inconstitucionalidad de esta aberración jurídica, pero por si acaso, por si alguien no la quiere declarar inconstitucional, para mí tenemos que remitir a normas que no fueron tocadas. Artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de la obligación de seguridad, porque textualmente dice adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad del trabajador. Y el daño moral tranquilamente puede ser reclamado y fue reclamado 1.000.000 de veces por la jurisprudencia en los términos del 75. Pero más allá de eso, el 76. El 76 habla de que el empleador debe reintegrar al trabajador los gastos suplidos para el cumplimiento adecuado del trabajo. Está bien, no tiene que ver con esto, pero y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión al mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si el empleador me rompe el celular, me lo tiene que pagar? Y sí, pero me parece que es un poco más amplio. Porque nosotros somos abogados y las palabras significan, como bien se dijo. ¿Qué es bien? El dinero es un bien. ¿Qué es daño? Cuando se lesiona un derecho. Artículo 15, 16, 1737 del Código Civil. O sea que cuando se lesiona un derecho, como el derecho a la propiedad, hay un daño en mi dinero, en mis bienes. Entonces, si no estoy registrado y tengo que pagar la obra social durante 5 años, y durante esos 5 años tuve que pagar esa obra social, tuve un daño en mi propiedad. Tuve un daño en mis bienes, porque perdí plata. Hay daño patrimonial. Entonces, hipotéticamente un juez podría darme daño en los términos 75 y 76 por ilícitos penales. Y yo hablé del caso del trabajo no registrado. Pero lo más importante, sigan planteando la inconstitucionalidad. No es esto o lo otro. No. Sigan planteando la inconstitucionalidad. Pero le abro la puerta al juez. Che, mirá, yo intimé por el 132. Intimé por 30 días. Lo dijo funciona. Intimé como antes. Esto es un ilícito penal. Mirá, lee el artículo 12. A ver, ¿acompañaron las planillas correctas? Me parece que no. ¿Le notificaron esto a la autoridad de aplicación? Esto es un delito penal. Y lo estoy reclamando de 2 formas. La inconstitucionalidad y paralelamente en los términos 75 y 76. Por eso quería brindarles este telegrama, digamos. Yo creo que es un poco excesivo en cuanto al texto, pero es estrategia jurídica. Por una de las razones por las cuales me fue tan bien desde que salió la ley bases es que los mareo bastante a los abogados parte demandada, porque pido todo. Y pedir todo es pedir mucho más de lo de antes. Piénsenlo un segundo. Antes la 24013 era 1/4 de las remuneraciones devengadas no registradas. Y ahora, si yo te pido los aportes, que los ingreses, ya estoy duplicando eso. Porque los aportes es más o menos el 50%. Y encima te estoy pidiendo los intereses y multas de eso. Los intereses y multas para que lo ingresen a la órbita de los organismos correspondientes. Y además, te estoy reclamando la inconstitucionalidad, o sea, todo lo de antes, y subsidiariamente el daño. Entonces, esa demanda asusta. Y los empleadores tratan de conciliar este tipo de casos. Lo que sí les advierto es que conciliar esto es un arma de doble filo. Porque el trabajador pierde derechos. Va a tener daño futuro previsional. Entonces es una decisión consciente que tiene que tomar el trabajador con un consentimiento informado que se le puede hacer firmar, porque una vez que concilias, después se le complica al trabajador reclamar todos esos años de forma no registrada, que sabemos que generan un daño cierto en su futuro haber jubilatorio. A continuación, este telegrama que están leyendo es demasiado completo a los efectos de hoy. Podría ser modificable. Empieza diciendo atento negativo a tareas, cuando concurría a tal lugar, en tal día, a tal hora, donde aproximadamente
a tal hora, tal persona, mi superior jerárquico, me dijo que no podía ingresar a mi puesto de trabajo, lo intimo de plazo perentorio de 2 días hábiles, aclaré situación laboral bajo presión considerable despedido por su exclusiva culpa. En general, cuando te viene a ver un trabajador totalmente no registrado, suele venir acompañado con no me dejaron entrar, entonces lo solemos poner. Esto la verdad no cambió mucho con ninguna de las reformas. Lo que sí agregué es en igual sentido se le intima a que abone el salario impago correspondiente al mes tanto. Esto también se los dejé de ejemplo por si justo les deben un mes, que suele pasar en la práctica. Ingrese y acredite ante los organismos correspondientes los depósitos de todos los aportes e intereses derivados de la relación laboral que nos une, incluyendo los aportes previsionales de obra social y demás rubros pertinentes. Estoy pidiendo no solo que ingresen y acrediten los saberes, sino las multas, intereses correspondientes. Esto sí me parece importante, porque toda la normativa que leímos es eso, el artículo 12 de la 24241, etc. Después le sumé otras cosas de decoración para que ustedes tengan, que van a depender del caso. Abone el saque impago durante todo el vínculo laboral, que suele venir acompañado con caso de trabajo no registrado, podría no darse el caso. Abone las vacaciones gozadas no percibidas correspondientes al año tanto. Abone las horas extraordinarias realizadas sin pagas, conforme CST tanto, adicionales, presentismo, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que si ustedes reclaman diferencias salariales en los términos del 243, esto no cambió, debería ser bastante claro y contundente el reclamo de todo esto. Y abajo le puse bajo presión considerable despedido por su exclusiva culpa y, esto es muy importante, de perseguir el ingreso de los aportes, contribuciones e intereses ante los organismos correspondientes en los términos de, voy al artículo 79, que es la obligación básicamente de realizar aportes y concordantes de la LCT. Y ahí le sumé el 12 del 132 de la 24241, puse 2403 en general, porque hay muchos artículos que hablan de esto, 7 bis, 7 ter, etcétera, etcétera, y la acción prevista en el 1710, 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la acción preventiva de daños, porque sabemos que hay daño futuro. Más allá de eso, yo sigo recomendando que hagamos lo mismo de antes de la 24013 en los términos del derogado artículo 11 de la 24013 y del derogado decreto 146/01 y del derogado decreto el artículo 3 del decreto 2725 del 91. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Y yo sigo recomendando que intimemos por 30 días a la correcta registración. ¿Por qué? Porque estoy planteando la inaplicabilidad de la ley bases y la ley de modernización, pues estoy planteando la inconstitucionalidad, la revigencia normativa. Entonces, por sentido común debería intimar por 30 y no por menos tiempo, básicamente. Entonces puse que en los términos de 52, 53, 55 de la LCT, artículo 12, 132, todos estos que fui nombrando, lo intimo en el plazo perentorio de 30 días corridos, conforme toda esta normativa, proceda a regularizar debidamente la relación laboral según los hechos que paso a detallar. Según los hechos que paso a detallar. Y ahí explico lo mismo de antes, la verdadera remuneración, la verdadera fecha de ingreso, cuánto cobraba de manera registrada, cuánto no, si existieron algún tipo de diferencia. Yo esto no lo cambio. Le agrego un par de muletillas que no son obligatorias si las quieren recortar. Del mismo modo, en los términos del 138 y concordantes, vengo a denunciar que del inicio de la relación laboral nunca se me entregó un recibo de sueldo, por lo tanto intimo de 2 días hábiles que los confeccione. Lo que estoy sumando son incumplimientos. Si recibo de sueldo, lo que trato de hacer después en la demanda judicial es decir, che, como no me diste recibo de sueldo, no me dieron el alquiler, no me dieron una tarjeta de crédito, no me dieron, no sé, no me aceptaron a mi hijo en el colegio y esto me generó daños. La idea de pedir recibo de sueldo tiene que ver con el reclamo del daño posterior. Por otro lado, conforme este acto se le intima a dar cumplimiento al artículo 124 de la ley de modernización, de la 2744, conforme ley de modernización. Creo que lo único bueno de la reforma que yo encontré es esto, que antes había que pagar en cuenta sueldo por la ley Banelco, pero dependía un poco de la reglamentación. Pero ahora, en los términos del 124, todos los pagos cuenta sueldo, si no, nulidad, para tenerlo en cuenta, digamos. Asimismo, se advierte en este acto que se notifica ARCA ex AFIP en los términos del artículo 7 y 7 ter y 11 de la 24013. Recuerden que el artículo 11 de la 24013 está derogado, pero yo sigo notificando. ¿Por qué es importante? Primero porque el nuevo artículo 7 ter de la 24013, según la ley de modernización, dice que tenés que notificar a ARCA. Dice ni bien te enteres, pero bueno, aún así hay que notificar a ARCA en la primera posibilidad. Segundo, por el fallo de la Corte Suprema de la Justicia de Nación Real. Real era un trabajador que ganó el juicio laboral. ¿Y qué hizo? Fue ANSES y dijo, bueno, dale, dame la jubilación que me corresponde. Y ANSES que dijo, no, te lo reconocieron en la sentencia, pero no te aportaron nada. Así que no te reconozco nada. Y tuvo que hacer juicio, lo perdió en Seguridad Social y lo ganó recién en corte. Esto quiere decir que en el caso real, uno de los fundamentos era, che,
me refiero al juzgado de seguridad social, uno de los argumentos era, che, nunca le dijiste a Arca todo esto. Bueno, entonces díganle a Arca. ¿Qué va a pasar si le mandamos telegrama? No va a responder Arca, no lo va a recibir, no importa, está notificado. Teoría básica de la notificación, básicamente. ¿Hay una pregunta de eso? Sí. Justamente, yo quise hacerlo electrónicamente como en los últimos tiempos y ya no surge para el La vida te da problemas, soy soluciones. Acá la jurista dice que lo quise hacer electrónicamente y ya no se puede. Bueno, está todo derogado esto. Lo que ven en pantalla son todas las normas que fueron derogando. Por eso mi respuesta actual es seguir mandándolo por telegrama. Normalmente el correo argentino no te lo acepta. ¿Por qué? Porque gana plata. Porque es gratuito para el trabajador, pero alguien paga los telegramas. Entonces, por ahora los están aceptando. Entonces yo los mando físico. Y si si este no fuese el caso en el futuro, ahí sí inventaría cualquier cosa. Una nota simple del ministerio, un telegrama. Lo lógico sería vía TAD. Hacer una notificación de vía TAD como cualquier ciudadano notificando a la autoridad de aplicación de esto. Para cumplir el derogado artículo 11 de la 24013, pero sobre todo por cuestión de buena fe, para poner a la autoridad de aplicación en conciencia de todo esto, que también es una obligación de trabajar en los términos de 24241, el 7 ter, etcétera, etcétera. Así que para mí hay que seguir mandándolo, pero sepan que si un juez considera que es constitucional las derogaciones y te da daño, esto es indistinto, no sería un obstáculo, pero ya que estamos, a mí me gusta ponerlo. Hablando de eso, el 7 ter conforme la 27802, la ley de modernización que tiene 218 artículos, también dice textualmente: el trabajador deberá informar ante la Agencia de Recaudación y Control, la aduanera, Arca, organismo centralizado, ante la órbita del ministerio, bla, 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 los aspectos que configuren irregular la registración del contrato de trabajo, falta de registración, la real fecha de ingreso, etcétera, etcétera. O sea, es nuestra obligación notificar a Arca, más allá de que después se determine vigente o no la 24013 o me den un monto parecido pero en concepto de daño. Eso es indistinto. Después algo que quería destacar, a mí me encanta uno de los últimos fallos que dictó el doctor Juan Orsini, porque él cree que la inconstitucionalidad puede ser dictada de oficio, que no tiene que ser solamente a pedido de parte como dicen algunos jueces. ¿Por qué? Y el argumento es contundente, porque la Constitución no es disponible para las partes. No es porque el abogado se olvidó de decir que algo es inconstitucional, deja de serlo. No es la Constitución disponible para las partes. No depende de lo que yo te diga que eso no es constitucional. El juez tiene la obligación, pero como hay jueces y jueces, lo que le agrega al telegrama es: a todo evento se advierte que en este acto y en futuros planteos judiciales se peticionará y ahí todo lo que les expliqué antes, la inaplicabilidad, inconstitucionalidad, inconvencionalidad del DNU, de la ley base, de la ley de modernización, del decreto reglamentario, hasta le agregué del decreto reglamentario de la ley de modernización, que ni salió todavía, pero bueno, ya sabemos qué va a decir, y como es un modelo para ustedes, ya lo puse de antemano. En especial respecto a las limitaciones incorporadas, y ahora lo que tiene que ver con la clase de hoy, 245, 278 y del 277 que también se habló en este congreso respecto a la inconstitucionalidad en los términos del fallo Milone de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros motivos, que restringen o impiden el reclamo integral de los daños por los hechos denunciados. La fundamentación se desarrollará en la oportunidad procesal pertinente. De todas formas, en el presente intercambio se reclaman todos los daños generados a partir de los hechos denunciados en los términos de, y todo lo que dije hoy, 75, 76, 1740, por si acaso, reparación integral, o toda norma que pudiera corresponder. Esto me parece muy importante por la prescripción. Si ustedes no reclaman todo en ese telegrama, no están suspendiendo la prescripción. Y hay sentencias que dicen que si vos no haces este reclamo te reclamo las dos cosas, lo que no reclamaste, capaz prescribió y vos cuando presentás la demanda no te lo dan. Entonces en los telegramas hay que ser claros, hay que reclamar todo, porque si no, corres el riesgo. Me refiero al objeto de la demanda. Poner una inconstitucionalidad para mí no afecta. Ahora, ¿qué recomiendo? Háganlo. Ya se negocia distinto. Cuando el abogado de la empresa ve que el telegrama está así, créeme que te negocia distinto. Esa es mi experiencia profesional al menos, y en el tratado, en el juzgado también te tratan distinto. A mí me han felicitado demandas y para mí el conciliador del juzgado terminó apretando al demandado porque salimos contentos todos de ahí. Pero bueno, eso es una apreciación personal, un jurista tip. Ahora, la empresa niega todo, ya me estoy excediendo del tiempo, pero los veo muy interesados, así que voy a seguir. La empresa niega todo, ¿qué hacemos? El trabajador se tiene que considerar despedido, la verdad,
la teoría no cambió mucho, pero cambiaron algunas cosas. No solo por las derogaciones, sino porque se modificó el artículo 80. Yo puse algo así como: atento, usted niega todas las intimaciones realizadas en mi anterior misiva de fecha tanto, enviada en fecha tanto, vengo a hacer efectivo apercibimiento, considerarme expedido por su exclusiva culpa, y le sumé por su actuar discriminatorio. ¿Por qué? Pues el doctor Ackerman sostiene, y un montón de autores sostienen, que tener un trabajador totalmente no registrado es un acto discriminatorio. Y eso también me habilita a reclamar daños que exceden la tarifa del 245. Y estamos hablando del derecho humano fundamental a no ser discriminado. Así que yo le sumé esto. En consecuencia, se le estima en el plazo de 2 días hábiles a una liquidación final, incluyendo indemnización por despido discriminatorio, días trabajados, SAC proporcional del cuatrimestre de tanto, vacaciones proporcionales de tal año, vacaciones gozadas no percibidas de tal otro año, las indemnizaciones contempladas en los artículos, y acá mucho de lo que está derogado, 1 y 2 de la 23.522, me refiero a la ley antidiscriminatoria, 245, 232, 233, artículo 8 y 15 de la 24.013, 1 y 2 de la 25.323, los daños derivados conforme, y bueno, toda la normativa que estuvimos viendo básicamente. Ahora, yo vengo a traerles creatividad, y lo que vengo sosteniendo después de la ley bases es que hay ciertos daños. De los 7 u 8 fallos que les pasé, uno solo reconoce daño por lo que llamamos la mora. La mora no cambió en derecho laboral, en los términos 128, 137, 255 bis y concordantes no cambió. Al cuarto día hábil para el trabajador mensualizado le tienen que pagar la indemnización. Eso no cambió. La pregunta es: ¿genera daño que no te lo paguen? Después de la ley base teníamos distintas opciones, siempre la inconstitucionalidad y todo lo que vimos, pero también la figura del 275, la conducta maliciosa y temeraria. Ahora también derogada. Hay figuras procesales de los códigos procesales que pueden llegar a tener una consecuencia parecida para tenerlo en cuenta, pero lo que sí cambió es que en los términos del 276 de la ley 20.744 se pueden actualizar los créditos laborales, y como vengo sosteniendo que capaz necesitaríamos otra hora para hablar de esto, más los intereses que no tienen que ver solo los intereses compensatorios por el paso del tiempo, sino los moratorios. Y además la capitalización de los mismos en los términos del 770. Si ponen Soy Jurista en créditos laborales, van a ver que hay un video de 2 horas donde detallo mucho más estos aspectos. Entonces, básicamente le puse ceja constancia que la presente intimación al pago en tiempo y forma de todas las indemnizaciones laborales correspondientes se formula bajo procedimiento de reclamar lo previsto en el artículo 2 de la 25.323, todas las normativas derogadas, y esto es importante, reparar integral, o exigir la reparación integral de todos los daños causados por su mora. ¿Qué daños se exploran en el derecho civil a través de la mora? ¿Qué dice la doctrina respecto a lo que llamamos daño moratorio? A mí se me ocurrieron dos ejemplos. Si a mí me dan la plata hoy, me compro una moto y salgo a repartir. Mañana estoy con el sombrerito de estas aplicaciones repartiendo y me genero un ingreso. Si no me das la plata hoy, eso no lo puedo hacer. No puedo generar. Hay una pérdida de chance, sin lugar a dudas. Si yo tengo deudas, porque debo plata en la tarjeta de crédito, pedí préstamos, tengo que pagar el alquiler, y no me pagas la plata que me debes, que la ley dice que me la des al cuarto día hábil, me generas un daño que excede el paso del tiempo. Porque la actualización del 273 es actualización del crédito. Después tenemos intereses moratorios, intereses compensatorios, pero además tenemos sanciones por retardo. Tenemos también intereses punitorios que en derecho laboral muchos no se aplican, salvo el caso de incumplimiento de acuerdos, pero hay un daño que antes estaba tarifado y ahora no está tarifado. Entonces la pregunta es: ¿puedo reclamar daño? Un fallo dice que sí. Por analogía, da lo mismo del 2 de la 25.323 por ahora. Los demás dicen que no, pero porque no está planteado en la demanda. Porque dicen que en los términos del 1744, lo notorio es esto, el trabajo no registrado, pero la verdad no me acreditaste un daño por la mora. Entonces le metí un poco de salsa al telegrama. Repito, esto no podría no ponerse, pero habría que hablar el caso en concreto con cada trabajador y ver las posibilidades. Asimismo, se hace saber que el incumplimiento en el pago genera un perjuicio económico significativo, en tanto la indemnización se encuentra destinada a la adquisición de una moto para desempeñarme como repartidor. En consecuencia, la falta de pago considerará daños adicionales, tales como... Y acá hay un problema, porque agarras a 10 jueces, hablas de lo mismo y capaz dicen distintas cosas. Este dice daño al proyecto de vida, este otro dice daño punitivo, este otro dice daño moral.
che, loco, estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Este dice daño moratorio, este dice daño porque tenemos juicio pendiente. Y todos llaman, es la misma situación de hecho, pero los jueces lo llaman distinto. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, reclamo todo y después veremos. Obvio que lo que yo te recomiendo es poner en la demanda una cláusula de indiferencia de la causa, para que si el juez entiende que esto que se llama en la demanda daño al proyecto de vida es daño moral, que lo enderece, que esto es algo re común en derecho civil. Entonces, lo que termino poniendo es, en consecuencia, la falta de pago ocasionará daños adicionales tales como daño moratorio, daño derivado de la prolongación y pendencia del proceso judicial, lucro cesante, pérdida de chance, daño moral, daño punitivo y o afectación a mi proyecto de vida, entre otros rubros que serán oportunamente detallados y reclamados judicialmente en caso de que incumpla con el pago en tiempo y forma. Recuerden que esto podría ser cualquier tipo de emprendimiento, capaz poner un kiosco, lo que sea, ¿no? Del mismo modo, se informa que la falta de pago de la liquidación final correspondiente también provocará un profundo perjuicio personal, ya que dichos montos están destinados a la cancelación de deudas adquiridas mediante tarjeta de crédito, préstamos personales, pago de alquiler, matrícula escolar, etcétera, etcétera. En consecuencia, la falta de pago genera daños adicionales. La idea es, de acuerdo al principio de congruencia, preconstituir daño para después en la demanda poder detallarlo. Esta es la idea de este intercambio un poquito largo. Y ahora otro jurista tip que le va a volar el moño, porque para hacer el mal hay que hacerlo bien. Si no, no se logra el fin deseado. Esto me lo dijo Ackerman y se me quedó grabado, porque el legislador, para mí, en mi consideración, quiere hacer el mal, pero como le piden todo para hoy para mañana, lo hace mal. Una deficiente técnica legislativa. ¿Por qué? Porque, a diferencia de antes, en los términos del artículo 80 y del decreto 146/01, vos tenías que esperar 30 días de la extinción del vínculo y tenías que intimar por 2. Pero ahora no dices. Dice, textualmente, dentro del plazo de 45 días hábiles desde la extinción del contrato, el empleador deberá entregar los certificados de trabajo. O sea que, técnicamente, ni tengo que intimar. O sea, pasaron 45 días hábiles, listo. Antes eran 30 días corridos, 45, bajón, y el bajón es la parte de abajo, que capaz no tengo tiempo de profundizar, pero básicamente si lo suben a Arca, es como que se tiene como por entregado, por arte de magia, y cambia la obligación de dar a poner a disposición. O sea, es perjudicial el artículo 80, yo no tengo dudas, pero en un caso de trabajo totalmente no registrado, que el empleador no puede subir nada a Arca, ya tenemos el incumplimiento acreditado sin mandar nada en el telegrama. Pero, sin embargo, yo les puse en los términos del artículo 12, inciso G de la ley 24/241, pues esto no fue derogado, el artículo 12, inciso G, que dice que me tenés que entregar el certificado de trabajo siempre que lo necesite, no solo cuando se extingue el vínculo. Si yo lo necesito porque hay otro trámite, también lo puedo pedir, algo que se sacó del artículo 80 nuevo. Pero bueno, después le agregué en los artículos sin número de la LCT, entre los artículos 89 y 90, los términos de la ley 24.576. Esto está derogado. Esto está derogado por los últimos artículos desde la ley de modernización. Básicamente eran artículos que hablaban de la formación profesional y de qué tenía que tener ese certificado. Pero algo muy parecido quedó en la 24.241. Lo dejé acá marcado como para explicarlo, pero no creo que cambie mucho en la práctica. Pues el certificado tiene que ser igual que antes, la misma discusión que antes. Y correspondiente lo último que en el plazo de 2 días hábiles me entregue el correcto certificado de trabajo correspondiente conforme hechos denunciados, en el cual consten todas las remuneraciones devengadas durante toda la relación laboral, así como todos los aportes realizados. También deberá incluir en dicho certificado todos los datos relativos a la relación laboral que nos unió, incluyendo la calificación profesional obtenida en el puesto de trabajo desempeñado y un listado de todas las capacitaciones formales y o informales realizadas durante dicho vínculo. Yo también les traigo una solución creativa acá, porque el daño más aparente es el que tiene que ver con el trabajo no registrado, el que tiene que ver con ese trabajador que se quiere jubilar y no tiene los aportes, no tiene las remuneraciones. El que quiere esa pensión y no la puede adquirir. Pero técnicamente hablando, el certificado de trabajo también tiene que decir todas las capacitaciones que hice. Y si yo trabajé 10, 20 años como cajera de supermercados y en esos años hice 200 cursos para la empresa de venta, de atención al cliente, de inteligencia artificial aplicada a mi puesto, y me dan ese certificado de trabajo, yo puedo ir a la competencia, al supermercado enfrente y decirle, che, miren este certificado, alto currículum tengo. Y puedo tratar de conseguir un puesto mejor. O sea, en vez de cajera, un supervisor. Se puede llegar a pedir daño.
por la no entrega del certificado del artículo 80. Porque lo que me está perjudicando es la pérdida de chance, la pérdida de no poder acceder a este puesto de trabajo porque vos no me diste el certificado. Es algo medio tirado de los pelos para muchos jueces, pero bueno, si no intentamos, no sabemos. Lo que va a pasar o lo que está pasando en la jurisprudencia es que se mezcla todo el daño por trabajo no registrado con el artículo 80 y no lo están dando. Pero el fundamento jurídico, y lo hablé con jueces en congresos, es ¿qué querés que haga? No me piden nada. No me dicen nada. No me dicen que porque no me dieron certificado tal cosa. No me dicen nada. No es notorio el daño por la no entrega del certificado del artículo 80. Así que esto les dejo acá una ventana si quieren profundizar el daño, que para mí hay que tarifarlo siempre como antes, ¿no? En los mismos aspectos, un artículo complicado es el 132 bis, porque se declaró inconstitucional en un caso en concreto antes de la derogación de la ley bases, pero lo que sí es importante es esto que dije de los aportes. No lo voy a leer por una cuestión de tiempo, se lo pueden descargar, recuerden, mándenme la palabra daño al Instagram soy.jurista o a YouTube o pídenle a las autoridades del colegio y les van a mandar todo esto. Pero sí me parece importante destacar que vos estás intimando una vez más a que te ingresen los aportes y los intereses a los organismos correspondientes bajo el procedimiento de iniciar esta acción de los términos del 79 en los términos del 1710 y 1711. Porque esto ocasiona un daño futuro cierto. Tengo un curso de como 6 horas con la doctora Neia García hablando del daño previsional y es increíble, es una disciplina en sí misma, la cantidad de daños que produce todo esto, es impactante. Le copié y pegué la misma cláusula que les leí antes en el primer telegrama, que reitero todas las inconstitucionalidades y más allá de eso, reitero que en el presente intercambio se reclaman todos los daños generados a partir de los hechos denunciados y acá no puse ninguna normativa. Y esto sí me parece importante porque, repito, muchos jueces dicen cosas distintas. Por eso, consejos para hoy, desde mi humilde punto de vista, siempre hacer reclamos subsidiarios. Para mí hay que seguir pidiendo lo de antes, pero mucho mejor fundamentado, digamos. En los términos del nuevo artículo 80, recuerden que técnicamente no hay que esperar. De hecho, para mí podríamos decir que no hay que hacer nada. Yo lo voy a seguir pidiendo por cuestión de buena fe, porque para no hacer un juicio al Pepe, antes conviene, por cuestión de buena fe, intimar al demandado al cumplimiento de esas obligaciones. Pero esto es una mamushka, es algo adentro de algo, adentro de algo, adentro de algo. Por eso sostengo que hay que hacer lo que vengo sosteniendo hace 2 años, que es inaplicabilidad, inconstitucionalidad, daño de forma subsidiario y el ingreso de los aportes y las contribuciones y los intereses y generar prueba de esto me parece fundamental. Y para todos los que están desmotivados y me están viendo y dicen, che, quiero poner el kiosco, no entiendo nada, podemos hacer todo. Ustedes pueden hacer todo, pero no todo a la vez, un pasito a la vez, porque el cambio es brusco. O sea, que una demanda pase de ser 30 hojas a 170 es un bajón, porque lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Las demandas deberían ser más cortas, pero no nos queda otra, porque si no nos dicen, el daño no es notorio y te rechazan todo. Y, repito, hay que darle esta oportunidad al juez de, en vez de declarar la inconstitucionalidad, dar el daño desde otro punto de vista. Porque como dice mi amigo Eternauta, lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Muchísimas gracias por su tiempo y... Jurista, comenta la palabra academia si querés enterarte cómo puedo facilitar tu vida con modelos de demanda, modelo de telegrama, acceso a la jurisprudencia, clases en vivo, acceso a más de 500 horas de clase, calculadora laboral inteligente, actualizador de créditos, calculadora artículo 55 y mucho, mucho más. Por menos plata de lo que vale una hamburguesa con papas fritas, es la mejor suscripción mensual que te puede cambiar la vida si sos abogado o abogada laboralista. Gracias a todos los miembros de la Academia de Juristas, que gracias a ellos yo puedo hacer videos como este.